es que va a llegar el fujimorismo, el oprobioso criminal, asesino, fujimorismo, va a llegar nuevamente a gobernar el Perú. Ese pueblo tendrá que levantarse. Ahí se aplica el 350. Los pueblos no pueden permitir que sus gobiernos actúen así, que su Congreso actúe así, que de paso se ha dicho, a esa usanza quería actuar esta Asamblea Nacional con mayoría opositora. Pensó que iban a llegar allí para torcerle el brazo a la Revolución Bolivariana o para negociar con la Revolución Bolivariana o crear una supuesta comisión de enlace para entregarle el gobierno, so pena de que a través de las facultades de control político que da la Constitución, ellos entonces iban a desestabilizar el gobierno y a derrocar al compañero presidente Nicolás Maduro. Esta revolución no la derroca nadie. Mira cómo están esos gobiernos, Fraso, volviendo con el Perú. Mira los niveles que ha llegado. Nosotros esperaremos entonces. ¿Tú crees que el presidente debe ir al Perú? Esperaremos con escepticismo, no esperaremos con orgullo esa sesión del día 22 a las 10 de la mañana. Si se aprueba, el fujimorismo se entroniza, que es más arrastrado, tienen que demostrarle a los Estados Unidos que son más arrastrados que Kuczynski y más entregados que Kuczynski. Si no se aprueba, saldrá entonces a la luz pública cuáles fueron todos los negocios oscuros, todo el latrocinio y el saqueo al patrimonio del Perú a cambio de la compra de los votos de los diputados. Así se maneja ese Congreso, se compran los votos y así se quiere manejar la oposición en Venezuela, no solo en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos y en los consejos municipales. O sea, vendiendo al mejor postor su voto. Eso es una degradación, una depravación de lo que en esencia es la democracia. Una democracia sin valores, una democracia sin ética, una democracia sin principio, en contra de los supremos intereses de los pueblos. Pero vamos a un corte y al regreso quisiéramos que hablara de aquí. Regresamos del país y nos colocamos en las elecciones presidenciales. Se está buscando la alianza perfecta. Somos Venezuela, que es la búsqueda de separar el voto chavista. Ya regresamos con Pedro Carreño en Encendido. Pedí al comandante Chávez por la unidad de los patriotas para defender la patria. Y nos dio ahí quizás una de sus últimas órdenes: unidad, lucha, batalla y victoria. Nos dio una orden. A veces cuesta por la dinámica de las cosas, pero no rompamos esa instrucción que nos dio el comandante Chávez, ni la entendamos dispersa. Debemos entenderla como un solo bloque. La unidad, la lucha, la batalla y la victoria. Solas significan algo, pero juntas significan el triunfo de la revolución bolivariana, el triunfo de nuestro pueblo sobre los intereses del imperialismo y sus lacayos aquí en Venezuela. Bueno, ahí está lo que dice Diosdado, sobre todo lo de la unidad. Está reflejada ahora en este proceso. ¿Qué es esa experiencia de Somos Venezuela? El poder constituyente conformado a través de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó las elecciones presidenciales. Y yo diría que a favor de las exigencias de la derecha, que fue por el mundo entero y denunció que querían adelantos de elecciones. Hasta el Papa fueron a visitar, el mismísimo Papa, Naciones Unidas, yo no sé qué, al Parlamento Europeo, no sé qué facultad de control tendrá el Parlamento Europeo para con Venezuela. ¿O será que ellos cuando van a un parlamento de eso creen que las facultades de control son overseas, de ultramar? Pero ellos van para que los escuchen y salir por allá a denunciar el país, a hablar mal de la patria, pidiendo siempre adelanto de elecciones. Ahora que la Asamblea Nacional Constituyente los complace, no, una moción de la derecha la aprobó la Constituyente. Hasta las voces de ellos se oyen ahí, así seremos democráticos. Ahora dice que no quieren elecciones y entonces mandan al ex jefe del Departamento de Estado, Rex Tillerson, a que venga a alentar golpes de guerra a través de Perú, Colombia, Brasil y Argentina contra Venezuela.
Yo no sé cómo van a ser sus presidentes, Razo. Santos, Kuczynski, Temer y el presidente argentino. Porque ellos asumen responsabilidades, compromisos, pero no se van a hacer responsables de nada. Santos lo que está es corriendo la arruga, chorreado, Razo, para después decir como dijo el narcoparaco Uribe, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, lo que le haga falta son bolas. Pero él está comprometido con los planes de golpe de Estado contra Venezuela. Ese es otro que se va ahorita en estos días. Volviendo al tema, vamos al proceso electoral. La derecha ya internacional se dio cuenta que esa máscara, yo no sé cuánto costaría tratar de posicionar en los grandes medios hegemónicos globalizados la matriz de opinión de que ellos eran la mayoría, de que la mayoría del pueblo venezolano no quería la revolución, de que la mayoría no quería el presidente Maduro. Y ahora entonces, como se cayó esa máscara y tienen que contarse, como ya se contaron en las elecciones para gobernador, se contaron en las elecciones para alcalde, y ahora tienen que contarse en las presidenciales, arremeten contra el árbitro para criminalizarlo, satanizarlo y estigmatizarlo y decir que ellos no participan, no porque no tienen voto, no porque no tienen ni la más remota probabilidad de victoria, sino porque no hay garantías de transparencia. El mismo CNE que le dio la proclamación a los gobernadores que han tenido, a los alcaldes que han tenido, a los diputados que han tenido, a los legisladores y los concejales, incluso el 6 de diciembre del 2015, a la mayoría que obtuvieron en la Asamblea Nacional, les entregó su acta de proclamación para que fueran a juramentarse. Pero hay un sector que está participando con Henry Falcón. Ahora, dos cosas. Ahí está Henry Falcón de candidato. ¿Qué pasaría si renuncia antes de las elecciones a sus aspiraciones? No hay que ser brujo para saber que va a renunciar. Henry Falcón, un pobre de notoriedad, después de la aplastante derrota, apabullante, aplastante, yo diría que vergonzosa derrota que le propinó la almiranta, quedó en la calle y entonces, para aparecer en sale allí inscribiendo su candidatura. ¿En qué se encuentra la derecha internacional en este momento? Utilizando sus mayores esfuerzos en tratar de que no se den las elecciones. Esta acción insurreccional que se estaba conectando entre unos tenientes coroneles, entre ellos 3 comandantes de unidades, y este mayor general y otros que andan por ahí, que en cualquier momento le llega la operación Tuntún, tenía como espíritu, propósito y razón trastocar la vida armónica del país para que se suspendieran las elecciones. Pero además de ello, entonces, este señor en cualquier momento, su especialidad, él es un atleta de alta competencia, una que se llama salto de talanquera. Ya le brincó la talanquera a la oposición y ahora que se inscribió vendiendo esperanza, en cualquier momento salta la talanquera otra vez y renuncia, pero arremetiendo contra la patria, arremetiendo contra la estabilidad de las instituciones, arremetiendo contra nuestra democracia y arremetiendo contra el poder electoral. Entendiendo esto, Frazo, aquí lo que procede entonces, conociendo que si a algo le tiene miedo la derecha, si a algo le tienen miedo los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestros pueblos, es al pueblo organizado y al pueblo movilizado, decía Lenin, formar y organizar para movilizar. Porque si tú movilizas sin organización y sin formación ideológica, eso es lo que es una masa confusa y desordenada. Lo que hace la derecha, pues, es cuando mueve a su gente. Ahorita por lo tanto, nuestro pueblo formado y organizado, allí se requiere la participación multitudinaria. Y en Venezuela tenemos una experiencia en medio de esta guerra multiforme inducida que ha resultado exitosa, que se llama el carnet de la patria. 16 millones y medio de venezolanos expidieron el carnet de la patria. La votación histórica de la tarjeta del PSUV está en 7 millones y medio. A veces un poquito más, dependiendo del proceso, a veces un poquito menos, dependiendo del proceso y la coyuntura. ¿Qué pasa con 8 millones, verdad? Con 8 millones
de venezolanos que expidieron el carnet de la patria y que no votan. Pero que al expedir su carnet, esa acción lleva implícita una confesión de parte, primero, de que creen en la revolución bolivariana. Segundo, de que albergan esperanza de que es en revolución que van a lograr la solución de sus problemas. Tercero, que ante la crisis inducida, ante el incremento de los precios, el compañero presidente Nicolás Maduro incrementa los salarios. ¿Con quién está el pueblo? ¿Con quién va a estar? Hay que preguntarle a ellos que buscan votos para ganar elecciones. ¿Por quién votaría el pueblo? ¿Por el que incrementa los precios de los rubros y servicios hábiles para la satisfacción de necesidades humanas o por quien incrementa los sueldos y salarios? ¿Por quien genera condiciones para bloquear el acceso de bienes y servicios al país? ¿O por quien a través del carnet de la patria le da bonificaciones al pueblo para elevar su calidad de vida? Pero tú no creo que falta poco de fuerza en el control de los precios, porque esta cuestión, no aumentas el salario, el dólar today asesino se mantiene, pero siguen aumentando los precios en las calles. Hay fuerza, y se está ejecutando, pero es una guerra, Fraso, es una guerra. ¿Esa caja qué significa? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Entonces, entendiendo esto, si tenemos 8 millones de venezolanos que no votan por la revolución, que sacaron el carnet de la patria, yo creo que Somos Venezuela tiene la tarea estelar no de buscar el voto chavista, sería un error histórico, sería una torpeza política y sería una gran irresponsabilidad que Somos Venezuela busque votos chavistas. Esos votos ya los tenemos. Vayan entonces en ese segmento de 8 millones que tiene el carnet de la patria para nosotros sacar más de 10 millones de votos, decía mi comandante Chávez, por el buche. ¿Y este buche? Esta caja que tenemos no? aquí es que en la Asamblea Nacional Constituyente seguimos trabajando en función de las competencias que nos da el artículo 347 y una de ellas es redactar la nueva Constitución para blindar y fortalecer a la primigenia, a la fundacional, a la que echó las bases para la construcción de la nueva república, pero como el edificio tenemos que construirlo, para la construcción y seguir construyendo esta patria, nosotros estamos trabajando en la Asamblea Nacional Constituyente por lineamientos emanados directamente por la presidenta, la camarada Delcy Rodríguez. Debemos presentar las propuestas de los artículos en función del trabajo de las comisiones. Yo Son soy muchos los artículos presidente, que se van a modificar. Óyeme, Fraso, yo soy presidente de la Comisión de Poder Público y allí creamos 5 subcomisiones. La Comisión de Poder Público Municipal, que está trabajando con los alcaldes, consejos municipales y el Poder Municipal y haciendo una revisión en todos los artículos que tienen que ver con el Poder Público para mejorarlo. La Subcomisión de Poder Público Estadal, gobernaciones, consejos legislativos, gobiernos locales, la Comisión de Poder Público Nacional y sus 5 órganos, el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, trabajando, y además de ello una subcomisión de legislación para atender la coyuntura, si existen leyes que hay que proponer en medio en el momento que estamos viviendo, y por otro lado para el acopio de las propuestas y darle inserción en el texto de la nueva Constitución. Pero, como esta revolución es eminentemente popular, nosotros tenemos la propuesta recogida de nuestro amado comandante Chávez de que el primer poder de este país tiene que ser el poder popular. Por lo tanto, si el primer poder es el poder popular, nosotros debemos seguir empoderando al pueblo. Y para empoderar al pueblo es que hemos establecido estos buzones en la Comisión del Poder Público para recoger propuestas por todo el país. Propuestas atinentes al poder público municipal, al poder público estatal, al poder público nacional. Y entonces en el Ministerio Público va a estar un buzón de esto para las propuestas en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo, en el Poder Electoral, en las gobernaciones, alcaldías, estos buzones, para nosotros empezar a recoger las propuestas, acopiarlas, revisarlas, registrarlas, evaluarlas y presentar la propuesta ante la Junta Directiva. Pero además de eso, dentro de las 21 comisiones permanentes tenemos la Comisión Constitucional, que es quien recibirá en definitiva estas propuestas para darle concreción en el texto de la nueva Constitución.